Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de la revista Líderes Médicos. Seguimos en esta transmisión especial por el 90 aniversario del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, que cumple precisamente el 16 de marzo de este 2026, y es por eso que tenemos entrevistas con diferentes líderes de este importante instituto, como en este momento que estamos con el titular del Laboratorio de Microbiología, quien es el doctor Eduardo Becerril. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio que le está prestando a la revista Líderes Médicos para esta entrevista. Doctor, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole ¿desde cuándo forma parte de este laboratorio y cuándo le dieron el cargo? Por favor, platíquenos un poquito cuáles son sus funciones. Sí, bueno, me presento, soy el doctor Eduardo Becerril. Tengo 10 años trabajando en el instituto, incluso llegué a en los 80 años de la institución y actualmente ya llevo 10 años. No creí llegar, no creí durar tanto tiempo en este instituto, pero bueno, seguimos aquí. Llegué en el 2015, 1 de enero del 2015, si no mal recuerdo. Muy bien. Me integré al equipo del Laboratorio de Microbiología Clínica como un médico infectólogo más para la atención de pacientes, y 3 años después se dio la oportunidad de ocupar esta posición para hacerme cargo como tal del Laboratorio de Microbiología Clínica. En cuanto a las funciones, pues prácticamente nos dedicamos más al manejo del personal. Hacemos también esta cuestión administrativa de la adquisición de insumos que se utilizan para el procesamiento de todas las muestras, y evidentemente, como en muchas otras publicaciones, y aparte de las publicaciones científicas, algunas publicaciones como de índole más social, también nos dedicamos a la innovación, a la búsqueda de nuevas herramientas, pues evidentemente para tener mejores resultados en menor tiempo y que tengan un impacto en beneficio del inicio oportuno del tratamiento de los pacientes, en este caso de antibióticos o algunos antivirales. Muy bien, muy interesante. Doctor, por favor, háblenos de las diferentes zonas que acabamos de ver, con las que cuenta el Laboratorio de Microbiología, por favor. Sí, el laboratorio está constituido por diferentes áreas. Una es la primera, donde intentamos hacer la entrevista, que por cuestiones de iluminación no se pudo, y espacio. Es la parte administrativa, donde están las oficinas, está la coordinación, las asistentes o el personal que nos ayuda o nos asiste en esta cuestión más administrativa. Posteriormente, la primera parte es un área sumamente importante para la institución, porque sabemos que el INER se creó para la atención de pacientes que en esos años vivían con tuberculosis, que no se tenían muchos avances en el tratamiento, pero es el área de micobacterias. En esa área de micobacterias, pues prácticamente se hacen todos los cultivos en donde se recuperan estas tuberculosis o todos estos microorganismos, y también se hacen pruebas de susceptibilidad. La primera parte esa es la parte intermedia. Claro. En la primera parte está el área de recepción de muestras, en donde se atienden a todos los médicos que vienen a dejar las muestras de los pacientes. Ahí se hace un registro de todas estas muestras y se evalúa la calidad de la muestra, y aparte se hace un primer procesamiento de la muestra para dividirla en las diferentes áreas. Después viene un área también sumamente importante y interesante, que es el área de bacteriología, que es donde se procesan todas las muestras para recuperar las bacterias que causan infecciones. Tenemos un área intermedia, que es como un área común de registro de muchos de los resultados, donde todos los químicos pueden hacer el registro de sus resultados. Contamos con un área de micología médica, en donde también sabemos que los hongos actualmente ha aumentado el número de infecciones por estos hongos. Correcto. Antes había zonas muy localizadas en donde encontramos estos agentes causales fúngicos, pero actualmente con el cambio climático, pues todos estos hongos han cambiado. Ya no solamente los encontramos en estas zonas endémicas, sino se han extendido estos hongos a otras áreas que antes no se consideraban. Entonces ahí se hacen todos los cultivos de hongos. Se hacen otras pruebas que también nos permiten de forma más rápida y oportuna detectar las infecciones fúngicas en muestras como de sangre e incluso en muestras no invasivas como de orina. Finalmente, todas las áreas son importantes, pero finalmente otro que da también como mucho, o que el instituto ha contribuido para la atención de estas pandemias o de estas enfermedades emergentes como la influenza y COVID. Tenemos el área de virología médico, de biología molecular, en donde básicamente se procesan todas estas muestras para la detección de virus respiratorios y otras bacterias que realmente no se pueden cultivar y que también han causado brotes o un número importante de infecciones en los últimos años. Y esta área pues es un área mixta, en donde tenemos equipos de alta tecnología como este, que nos ayuda a procesar
hasta 48 muestras en 2 horas de tuberculosis, de SARS-CoV-2, de influenza y también detección de algunos mecanismos de resistencia de las bacterias sin tener como tal la bacteria, o sea, de la muestra directamente de los pacientes que recibimos y pues básicamente son las áreas que conforman el laboratorio de microbiología clínica. Ok, ¿y cuántas personas aproximadamente lo acompañan en este laboratorio? Aproximadamente, o sea, cuando yo llegué éramos 20 personas, incluyéndome a mí y a todo el personal administrativo, pero no sé si afortunadamente o desafortunadamente con la pandemia de SARS-CoV-2, pues prácticamente se duplicó la cantidad. Actualmente en el laboratorio de microbiología clínica trabajamos 50 personas entre personal químico, técnico, esta parte administrativa y 3 médicos que también nos ayudan en la toma de muestras, principalmente de muestras respiratorias para hacer diagnóstico de influenza y SARS-CoV-2. Ay, muy bien, pues sí, es la verdad bastante amplio el personal que labora aquí. Doctor, bueno, retomando el tema del COVID, años atrás nos comentó que precisamente aquí se detectó el primer caso. ¿Nos podría hablar un poquito de cómo fue esa experiencia? Pues bueno, o sea, parece que fue ayer, pero ya han pasado 5 o 6 años, ya no me acuerdo, ya son 6 años, ¿no? Precisamente vamos a cumplir 6 años desde el primer caso y realmente pues empezamos a trabajar o sea, no tuvimos vacaciones porque realmente en diciembre muchos disfrutamos de vacaciones, pero empezaron a llegar estas noticias de China que habían detectado neumonías que no habían identificado cuál es el agente causal, pero que realmente los pacientes morían por estas nuevas neumonías sin un agente conocido. Entonces tuvimos todo el mes de diciembre con estas noticias. En enero nos reincorporamos a las actividades ya físicamente y ahí fue cuando empezamos a ver que este problema iba a ser serio. Se descubrió prácticamente los primeros días de enero del 2020 el agente causal de estas neumonías y nos pusimos junto con otra área de investigación a tratar de generar la prueba o tener una prueba diagnóstica en este instituto. Entonces prácticamente se consiguió por este trabajo conjunto con el área de investigación un kit que nos llegó los últimos días de enero y prácticamente el 28 de enero en este laboratorio ya teníamos la prueba lista para tratar de identificar o empezamos a hacer las pruebas para tratar de identificar a este agente causal nuevo que pues no sabíamos que iba a ser tan fatídico este episodio en la humanidad, ¿no? Pero bueno, prácticamente estuvimos haciendo pruebas de todos estos pacientes que cumplían una definición operacional, todos nos salían negativos, queríamos que nunca iba a aparecer. Prácticamente el último día del mes de febrero, que creo que fue 28 o 27, ya no recuerdo, llegó una muestra de un paciente que había tenido un viaje a Italia por un viaje de trabajo. Cuando regresó empezó a tener síntomas respiratorios, buscó atención médica aquí en el instituto, se hicieron toda la atención médica en el área de urgencias, se recibió aquí la muestra y prácticamente como a las 3, 4, el encargado en esa época de procesar la muestra, que fue el biólogo Víctor, que ya no está con nosotros porque concluyó un ciclo con nosotros, pero fue una pieza importante desde estudiante y pasante con nosotros. Él fue el que nos reportó el primer resultado positivo y de ahí se desató todo un caos porque era información que no nos competía o que no era de mi competencia informar. Se mandó la información a los niveles que eran necesarios y el INDRE en ese momento nos pidió las pruebas, o sea, la imagen de cómo había salido la prueba. Prácticamente nos confirmó que sí con las imágenes que mandamos, la bióloga Irma, que sí era positiva la prueba, y de ahí pues fue trágico porque tuve que llevar la muestra ese mismo día al INDRE para hacer la confirmación y después regresé ya de haber dejado la muestra y nos pidieron la muestra de todos los contactos. Pues prácticamente fue una noche larga y el teléfono sin duda de mensajes porque se empezó a filtrar la información, empezaron las noticias, entonces fue realmente algo difícil porque tuvimos que incluso pues dar más tiempo de lo que está estipulado por la emergencia que se venía o por el resultado que se asistió. Pero ese mismo día a las 12 de la noche estaba la muestra del paciente positivo y la muestra de todos los contactos intradomiciliarios, que es lo que se debe hacer cuando se detecta uno de estos casos. Doctor, bueno, hablando todavía un poquito de esto de la pandemia de COVID, ¿podría decirnos cómo fue el trabajar? Sí, sabemos que hubo para toda la humanidad un antes y un después de esto. Entonces, ¿cómo fue trabajar aquí antes y después? ¿Cuáles fueron los protocolos que implementaron?
pues sí, cómo se acomodaron para empezar a Bueno. trabajar con este virus que era desconocido. Aquí en cuanto al manejo de las muestras, pues siguió siendo el mismo porque todos utilizaban este equipo de protección personal cuando manejan unas muestras, pero en lo que sí tuvo un impacto fue en la cantidad de muestras que procesamos para la detección, en este caso de SARS-CoV-2 y de influenza, prácticamente en estos, si no mal recuerdo los datos porque los actualizamos seguidos, en estos prácticamente 5 o 6 años hemos procesado 300, casi 400,000 muestras en todos estos años de diferentes tipos de muestras de biología molecular para detección de SARS-CoV-2, para identificar otros virus respiratorios y para la identificación de influenza. Entonces realmente lo que tuvo un impacto quizá benéfico para la población fue que se incrementó o que quizá se tuvo esta conciencia de que las pruebas para identificación de virus respiratorios eran sumamente importantes, y esto vino a incrementar nuestra capacidad instalada, la capacidad en la que pudimos dar una respuesta oportuna, Claro. porque aquí prácticamente una muestra de SARS-CoV-2 de un paciente que lleva urgencias, en máximo en 2 horas tenemos un resultado ya identificado: influenza, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. Entonces básicamente fue la cantidad de trabajo que se incrementó, que sí ha disminuido, pero no ha llegado a niveles como los que teníamos antes de COVID, que prácticamente en un año hacíamos 2,000 pruebas, ahorita 2,000 pruebas para virus respiratorios, influenza y SARS-CoV-2 los hacemos en 1 o 2 meses aproximadamente. Entonces es mucha la cantidad, o incrementó mucho el trabajo realmente en esta área, y más en el área de biología molecular. Doctor, y también cuáles han sido pues los cambios que han tenido pues de ese tiempo para acá en cuestión de gente que llegue todavía diciendo que está enferma. O sea, las estadísticas sí bajaron mucho, seguimos porque todavía surgieron nuevas cepas. ¿Cuál es el panorama actual precisamente de COVID? Un 2026 ya hablamos. Sí, ha cambiado, o sea, ha cambiado porque hacemos este monitoreo también de forma semanal, de forma mensual. Ahorita, pues prácticamente los primeros 2 años después de la pandemia, cuando estuvimos todos en estos aislamientos sociales, pues dejaron de aparecer estos virus respiratorios y lo que detectamos era SARS-CoV-2. A partir de la llegada de la vacunación, que realmente la vacunación es la que nos ayudó a evitar un mayor número de muertes, pues ha disminuido el número de casos de SARS-CoV-2 grave o crítico que llegan al hospital, y también el número de casos de personas que de forma ambulatoria buscan una muestra. Entonces sí ha habido como elevaciones y bajas en el comportamiento de este virus respiratorio, en específico el SARS-CoV-2, pero ahorita, pues como todo lo hemos visto, ha habido un incremento abrumador del número de casos de influenza, no solamente en esta temporada, sino en las últimas 2 temporadas, un número importante de casos positivos para influenza, que generalmente la influenza empieza a surgir a finales, empezamos a detectar los primeros casos a finales del mes de noviembre, diciembre se mantiene elevada, y enero y febrero es cuando se da el pico y después el descenso de forma abrupta. Pero pues es el comportamiento de los virus respiratorios, que tiene un comportamiento estacional, y de SARS-CoV-2 específicamente, que fue la respuesta, o la pregunta, perdón, sí. Pues hemos observado 2 picos al año, que ahorita casi a finales del invierno es cuando incrementan los casos, y un incremento no alarmante en los meses de agosto y septiembre básicamente. Entiendo, pues la verdad, muy muy interesante. Me gustaría seguir platicando de este tema porque creo que da para mucho, pero bueno, doctor, ¿nos puede hablar por favor de la tecnología con la que se cuenta aquí? ¿Cuáles son los equipos estrella, por así decirlo, con los que cuenta el Laboratorio de Microbiología aquí en el INER? Vale, son muchos equipos realmente. Afortunadamente hemos tenido como el apoyo de todas las autoridades administrativas, y quizá el SARS-CoV-2 nos ayudó a crecer en infraestructura. Tenemos muchos equipos innovadores. Por ejemplo, hay un equipo que nos ayuda a procesar, a detectar bacterias, tuberculosis, virus respiratorios, que nos permite procesar 48 muestras en 2 horas. Entonces tenemos la capacidad de procesar o de emitir 48 resultados en 2 horas. Este equipo es de la marca Expert, y es prácticamente el primero en México, y como en su momento fue el cuarto en quinto en todo el continente, en América Latina. Entonces realmente fuimos pioneros. Tenemos otros equipos, por ejemplo, no sé si lo llegan a ver, por aquí al lado está un equipo también que es innovador, que nos ayuda a detectar los mismos virus, las mismas bacterias, pero lo usamos exclusivamente para identificar tuberculosis. Tuberculosis que aparte nos dice si es resistente a 2 fármacos que se utilizan de primera línea.
Aquí uno de los principales pacientes o de los principales retos de la atención de pacientes con tuberculosis resistente a los fármacos que convencionalmente utilizamos, y este equipo nos permite detectar en menos de 3 horas si está la tuberculosis en la muestra del paciente directamente y si tiene resistencia a rifampicina y isoniazida, y pues con eso de 3 semanas que tienen que esperar a un resultado de un cultivo, pues prácticamente en 3 horas podemos decir a ese paciente si utiliza el mismo tratamiento que va a utilizar toda la población o si requiere un tratamiento diferente porque ya tiene esta resistencia. Tenemos otros equipos que por muchos años intentamos tenerlos, como en renta, en préstamo, pero no se podía, y al final del 2021 se logró la compra de un equipo que se llama MALDI-TOF. Este MALDI-TOF nos sirve para identificar prácticamente en 5 minutos, una vez que tenemos una bacteria aislada, una tuberculosis aislada en los cultivos, en 5 minutos se mete al equipo la bacteria directamente y nos dice el nombre y apellido de las bacterias, de la tuberculosis y de los hongos que se recuperan. Y finalmente tenemos diferentes plataformas que nos permiten hacer o correr o detectar virus respiratorios, incluidos SARS-CoV-2 e influenza, en 2 horas. O sea, tenemos un equipo que tiene 12 módulos que nos permite en 45 minutos emitir un resultado de 45 pacientes. Tenemos otra torrecilla de otra marca que también nos permite hacer la identificación en 2 horas, es un poquito más lento, pero de 12 muestras. Y equipos que nos permiten hacer 3 equipos que nos permiten procesar en 3 horas este método tradicional del PCR, pero que con eso tenemos una capacidad instalada de aproximadamente 300 muestras que podemos procesar en este periodo de 3 o 4 horas con este método tradicional. Entonces tenemos lo bueno que nos dejó el SARS-CoV-2 en este laboratorio, que nos permitió contar con un mayor número de personas, claro, ampliar nuestro catálogo de pruebas y tener esta innovación de métodos que nos permiten hacer una identificación rápido de estas bacterias y micobacterias que son realmente un problema de salud, no solamente la influenza, el SARS-CoV-2, también la tuberculosis es un problema de salud a nivel mundial. Muy bien. Doctor, y ya casi lo dejo ir, pero por favor dígame cuál es la prueba que más se hace. La prueba que más se hace es como medio compleja, pero realmente lo que más hacemos son estos paneles respiratorios que nos permiten identificar influenza, SARS-CoV-2 y otros 22 virus respiratorios, incluidas algunas otras bacterias que son causantes de resfriado común y de neumonía. Muy bien, pues muy interesante. Ahora sí, ya va a finalizar la entrevista, pero no me puedo ir sin preguntarle, pues en este 90 aniversario, ¿qué significa para usted pertenecer a un instituto tan importante como lo es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas? Pues realmente es como un orgullo ser parte de esta institución, pero a la vez es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el INER tiene presencia no solamente en nuestro país, sino también tiene presencia a través de la formación de especialistas en neumología, en infectología, en otros países. Entonces realmente es una gran responsabilidad mantener como el nivel que requiere, el nivel de profesionales que requiere la institución, porque no solamente tenemos que tener esta parte de innovación, la parte de educación, sino también tenemos que tener esta parte de investigación que quizá no nos los exige el INER, pero al ser parte del instituto yo me veo con la obligación de generar evidencia científica para presumir lo que se realiza en este laboratorio, que es lo que yo me encargo, y también para tratar de motivar a las nuevas generaciones de residentes de infectología que también formamos como profesor titular, pues ímpetu en que cualquier persona puede lograr o puede hacer investigación sin tener tantos títulos universitarios o una maestría. Podemos hacer investigación clínica de forma muy sencilla, pero es casi iniciativa propia. O sea, nadie más nos va a obligar, ni un título te va a hacer investigador, solamente es que te veas motivado por el ámbito para poder hacer o crear este tipo de investigación. Muy bien, pues nuevamente enviamos una felicitación a todos los que integran el INEP, a todo el personal. Y bueno, doctor, pues la verdad fue una plática muy enriquecedora. Espero volverlo a entrevistar en un tiempo. Y bueno, pues ahora sí llegamos al final de esta entrevista. Recuerden que esta edición la vamos a lanzar en el mes de marzo y pueden leer el interesante artículo que vamos a tener del doctor Eduardo. Y bueno, pues también pueden ver las entrevistas que vamos a seguir haciendo en nuestro canal de YouTube, que es TV Líderes Médicos, y contamos con más de 11.600 suscriptores.
Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.